La clase, como vieron en la presentación, decidimos llamarla, en vísperas de Shavuot, decidimos llamarla Shavuot, el desierto como transición. Y la historia, la verdad, de la motivación de la clase es que ayer comparto con ustedes, tuve un Shabbat muy especial en el que hubo aquí en Israel una actividad, un proyecto en realidad, en el que 200 sinagogas del país invitaron a mujeres a dar clase, que es algo que no suele pasar en las sinagogas ortodoxas. Entonces es parte de un proyecto para intentar ampliar la inclusión de la mujer en las sinagogas. Y a mí me invitaron a hablar en Tel Aviv, y esto que vamos a hablar ahora es exactamente lo mismo que hablé ayer con ellos, que quiero entonces también compartirlo con ustedes. ¿Ok? ¿Y por qué el desierto como transición? En primer lugar, porque la recepción de la Torá acontece durante nuestra travesía en el desierto. Por lo tanto, parecería que el desierto es un entorno importante que tiene algún significado. Por otro lado, ayer, Shabbat, comenzamos la lectura del libro de Bemidbar, que la traducción sería En el desierto. O sea que al tema del pasaje del pueblo judío por el desierto, se le ha dado una importancia, lo cual, si nosotros seguimos el principio de que las cosas tienen un sentido, tenemos que preguntarnos por qué entonces el libro se llama En el desierto. Porque saben que, por ejemplo, en los restos de los idiomas, cuando se traduce el libro, no se llama, no hay en español, por ejemplo, el libro del desierto. ¿Cómo se llama el libro en latino, en español? ¿Alguien sabe? Examen. No. Números. ¿Sí? Tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el libro del Génesis, después tenemos el libro de Éxodo. Después tenemos el Levítico y después tenemos Números, ¿sí? En Ibrit, Números no tiene nada que ver, se llama Bemidbar, en el desierto. Ahora, ¿por qué se llama Números? Porque el libro empieza con un censo de población. O sea, el primer capítulo de Bemidbar nos trae un censo de la población del pueblo judío a la salida de Egipto antes de comenzar la travesía. Y varios capítulos más adelante nos trae otro censo, que es el censo de la población antes de entrar a la tierra de Israel. O sea que el libro, o esa transición en el desierto, está encuadrada por dos censos. De aquí que hayan optado en las traducciones latinas por llamar al libro el libro de los números. ¿Ok? Hasta ahí estamos, háganme caras para saber si no se me durmieron. Vale. Entonces, eso sería una primera cosa que vale la pena marcar. Ahora, ¿por qué para mí es tan importante el tema del desierto? Porque muchas veces prestamos atención a los extremos del proceso. O sea, prestamos atención a la salida de Egipto. Tenemos Pesaj, tenemos ¿sí? la liberación, la libertad, etc. Y tenemos la entrada a la tierra de Israel. Pero en el camino, en esa transición es donde van a pasar las cosas. O sea, salimos esclavos y llegamos libres, no fue de un día para el otro, sino que hubo todo un proceso que duró apenas 40 años, en el cual aconteció eso que es un poco la conformación del pueblo, ¿sí? Entonces, siguiendo ese concepto de conformación, es que nosotros vamos a tratar de ver juntos ahora cuáles son esos, en hebreo decimos, esos ma'abarim, esos pasajes de un lado a otro, ¿sí? Tenemos el pasaje grande de la esclavitud a la libertad, pero tenemos también como pasajes más pequeños en el medio. Por ejemplo, tenemos el pasaje del liderazgo de Moshe al liderazgo de Yoshua, ¿sí? Pero en el medio, para llegar del liderazgo de Moshe al liderazgo de Yoshua, tenemos el liderazgo de los ancianos que van a ser incorporados, ¿sí?
o de los sabios que van a ser nombrados y que antes no estaban. O sea, si ustedes recuerdan la historia un poquito, Moshe prácticamente gobierna solo, hasta un momento determinado en el que el peso del poder, de la legislación, es tan fuerte que es justamente su suegro el que le recomienda que mejor distribuya las tareas de gobierno con más gente. ¿Ok? Entonces, ese dato es importante porque el cambio entonces o el pasaje no es solo en las cosas así, en los titulares, sino que implica una transición en toda una serie de cosas. ¿Ok? Ahora, decía yo el otro día, y algunas a lo mejor escucharon, y también algunas ya lo leyeron, porque sobre eso escribí, el tema de que también podemos pensar la salida de Egipto como un nacimiento, ¿sí? O sea, hay algunos que piensan y dicen, ok, lo que pasa en realidad es que nace el pueblo, ¿no es cierto? O sea, salimos hechos un conjunto de tribus esclavas para convertirnos en un pueblo. Eso implica casi como un fenómeno de gestación para que el pueblo nazca. Y de ahí también la metáfora que estaba yo el otro día tratando de utilizar, que es la metáfora del desierto como útero. Si nosotros pensamos que en el desierto no tenemos que preocuparnos de nada. Tenemos agua, tenemos ropa, tenemos comida. A veces uno no se, o sea, a veces no, generalmente uno no se para a pensar en esto. ¿Qué quiere decir que 40 años Dios provee, ¿sí?, comida, agua, ropas? Es una especie de existencia casi sobrenatural, podríamos decir. ¿Ok? Y por eso pensaba yo el otro día que si nosotros tenemos, por un lado, algunos versículos que plantean la imagen de Dios como quien da a luz, y ese es un tema que con algunas ya lo hemos hablado, ¿no? Si Dios puede dar a luz, el desierto puede ser un útero, metafóricamente hablando, ¿no? O sea, aquel lugar que está protegido, y es muy interesante que sea justamente en ese lugar, que es el lugar más desprotegido, porque no hay un lugar físico más difícil que el desierto. Es como una contradicción interna. Por un lado, el desierto es el lugar de la soledad absoluta, ¿no es cierto? Es el lugar más inhóspito que hay. Nuestros profetas cuando lo describen incluso una tierra de muerte, ¿sí? O sea, sobrevivir en el desierto es muy difícil. Y nosotros no estamos hablando de una persona que sobrevive, estamos hablando de un pueblo entero que sobrevive durante 40 años. Entonces parecería, ¿ok?, que atrás de eso hay alguna clase de mensaje que tenemos que tratar de entender a qué se debe, ¿sí? Y esta metáfora de que Dios de alguna manera nos cuida en ese periodo y nos alimenta y nos da calor, ¿sí?, como si fuera un útero para después hacernos nacer, creo que puede ayudarnos a entender lo traumático del pasaje. Porque si nosotros pensamos que el pueblo de Israel está en el desierto y tiene absolutamente todo garantizado, y tiene una columna de nube y una columna de fuego que lo guía, ¿sí? ¿Se recuerdan de esa imagen? En el desierto el pueblo es guiado por una columna de nubes y por una columna de fuego en la noche. O sea, no hay ninguna posibilidad de perderse. Esa presencia que está durante 40 años, yo todos los días me levanto, todos los días veo la nube, todos los días me acuesto y veo el fuego. Y llega un día en que no lo veo más.
tengo que entrar a la tierra de Israel. O sea, nos cuesta, ¿no? A mí por lo menos me cuesta imaginar esa sensación de desprotección. Entonces, el pasaje este es un pasaje que es necesaria la transición. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un pasaje tan brusco, ¿sí? De manera tan radical. Podríamos haber pasado de Egipto a la tierra de Israel en 3 días de acuerdo al plan original. ¿Se acuerdan de la historia? En el plan original íbamos a llegar directamente a la tierra de Israel, pero tuvimos aquel problema con los espías que hablaron mal, bla, 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 y entonces llega el castigo, ¿sí?, de estar 40 años en el desierto. Y digo castigo entre comillas porque aparentemente no es un castigo, sino que es una realidad necesaria para que podamos llegar a un estado de autonomía al cual no podíamos llegar siendo esclavos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ¿No se durmieron? no. Ok, entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí me gustaría que sí tratemos de imaginar, ¿no es cierto?, esta situación. Uno de los grandes rabinos intérpretes, el rabino de Bolojin, plantea algo muy interesante y dice, ¿sí?, algo así, que el libro de Bemidbar, o sea, la estada en el desierto, es también un pasaje entre una realidad anterior y una realidad posterior, cosa que ya dijimos, pero que tiene que ver también con pasar la mirada de aquello que tenía que ver con lo sagrado a aquello que es humano. ¿Me siguen? Ajá. Entonces, no, Luli, la idea es así, que si en el libro del Génesis y en el libro del Éxodo y sobre todo en el libro de Vaikra, en el libro de Levítico, ¿sí?, se nos dan todas las normas que tienen que ver con el Mishkan, con el tabernáculo, con los sacrificios, con lo que los sacerdotes tienen que hacer, etcétera, etcétera. Como que la mirada está muy puesto en la ritualidad y en aquello que es lo sagrado. En el libro de Bemidbar pasamos a la esfera de lo humano. Pasamos a la esfera de lo humano en el sentido de que el proceso que vamos a vivir es un proceso muy humano, y nos vamos a quejar porque no tenemos agua, y nos vamos a quejar porque hace calor, ¿ok? Y es también un proceso humano que va a implicar conflictos. Por eso también en el libro de Bemidbar vamos a encontrar mitzvot y normas y pautas que están vinculadas con aspectos sociales. Por ejemplo, el tema del asesinato, o el tema de el hombre que tiene celos de su mujer. O sea, toda una serie de situaciones que son situaciones que tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Entonces hay quienes dicen, el pasaje, ¿ok?, el pasaje de la esclavitud a la libertad también implica poder empezar a ver lo humano. O sea, no es solo dejar un poquito la mirada en lo sagrado, sino que es también poder encontrarse con lo humano propio. Porque aquel que está esclavo, le pasan 2 cosas. Uno, no puede encontrarse con aquello que está por encima de él o aquello que le trasciende, porque el esclavo está más que nada ligado a su propia realidad de esclavitud, ¿sí? Y tampoco puede realmente vincularse con su propio ser en el sentido profundo. Entonces, la liberación de la esclavitud nos tiene que servir para las 2 cosas, también para poder encontrarnos con lo divino y también para poder encontrarnos con nosotros mismos. En ese sentido es que se habla también de un cambio de mirada. ¿Está más claro?
¿Sí? Sí. ¿Ok? Ujú. Entonces, ahora, lo interesante de esto es que ya los intérpretes medievales, ¿sí? Ya lo vieron y ya lo plantearon, ¿ok? Y también hay una cosa también interesante que plantean en ese sentido los intérpretes, y es que si en los tres primeros libros nosotros tenemos de alguna manera la puesta en práctica, ¿sí? De la promesa de Dios a Abraham de que va a ser pueblo y va a crecer y se va a multiplicar, ¿sí? Porque cuando el pueblo sale de Egipto ya es un pueblo grande. En la segunda parte, a partir del libro de Mitbar, tenemos el cumplimiento de la segunda parte de la promesa, que es la otorgación de la tierra o la entrada a la tierra, que son las dos cosas que Dios le promete a Abraham. Entonces, si nosotros lo miramos así, podemos entender como una secuencia entre los 5 libros de la Torá que apuntan, ¿sí?, a una especie de correlación, y el quinto libro que de alguna manera va a ser un resumen o un repaso, ¿no?, de todo lo que se decía en los libros anteriores. ¿Hasta aquí está? Sí. ¿Preguntas o seguimos avanzando? Como quieran, me hacen Yo quiero cara. hacer una pregunta. ¿Quién dijo yo? Alicia, Alicia, sí, Bacallá. eh, sí, la pregunta es cuando vos decís el esclavo está, no puede, no accede a, digamos, lo que sería es que el esclavo está en la materialidad, básicamente, y no puede acceder a esferas más elevadas. ¿Verdad? Ujú. Sí, Eso total. era. Porque el esclavo está como enajenado de alguna manera, ¿sí? ¿Me escuchan? Ujú. ¿Sí? Sí. Ok, entonces el esclavo está enajenado. Estoy buscando una cita interesante que les quería, si ya hablamos del tema, leer. Se las voy a traducir porque la tengo en hebreo. eh, pero dice Levinas, Emanuel Levinas, dice así: Liot Baal Nefesh Shelevet, ser propietario, dueño de un alma de esclavo, significa no tener conciencia de la vulnerabilidad y no tener dominio sobre uno mismo. ¿Se entendió? O sea, cuando yo soy Ujú. esclavo, no soy ni consciente no tengo dominio sobre mí mismo, ni soy consciente de la vulnerabilidad humana. Dice, el amor por el patrón o por el dueño nos llena tanto, o le llena tanto al esclavo su alma, hasta que ese alma ya no guarda ninguna distancia, por lo tanto no es independiente. El temor le llena a punto tal de que no se ve el alma, sino que se ve a través de ella, ¿sí? Creo que es una descripción interesante de esta sensación de enajenación que sufre el esclavo. En Ivrit hay una frase también muy bonita, las que saben Ivrit, que escribió Yehuda Levi, que dice, Afdeisman, Afdei Abadimhem. Los esclavos del tiempo son esclavos de esclavos. Eved Hashem ulevad Hoshi. El esclavo de Dios, él solo es libre. ¿Complicado? O sea, el planteo es algo así como que la superación de la esclavitud, de la dependencia de un hombre con otro, es lo que va a permitir la posibilidad de la elevación a un servicio más trascendental. ¿Okay? Independientemente ahora del tema de la fe, el concepto de que si no soy libre, no puedo acceder a lo sagrado, es un concepto creo que importante desde el punto de vista de nuestra cultura judía, ¿sí? No Pero lo hay, que vos, de la última frase que vos dijiste, me parece muy, muy bueno rescatar,
que Sí, dice Abadim Shel Abadim, quiere decir que el patrón, supuestamente digamos que se adueñó de nuestro alma, ¿no? Pareciera ser, ujú, ujú, también es un esclavo, porque es esclavo de lo material. exacto. El hombre siempre está en una situación de dependencia, por eso hay muchos que dicen, ¿para quién trabajas? Yo trabajo solo para el patrón, ¿sí? Para el de arriba. O sea, siempre hay una dependencia de otro. Si nosotros Eso es lo que entendemos, dijiste de la vulnerabilidad. exacto, si nosotros entendemos que todos dependemos de otros, y que la libertad podemos tenerla en el sentido amplio cuando podemos elevarnos de eso, muchas cosas nos ayudarían a vivir mejor, pero ese es tema para otro día, ¿sí? O sea, tomar conciencia de que el otro es tan esclavo como yo, Exacto. o tan libre como yo, una de dos, ¿sí? Entonces, también las relaciones humanas cambiarían si tuviéramos mayor conciencia de eso. ¿Ok? Pero volvamos un Sí. poquito al desierto. Sí, Una pregunta. sí. Entonces, sí, mira, Ethel, no sé Sí. si viene a propósito, pero hablando de esclavitud, el pueblo judío, podemos decir que deja de ser esclavo cuando sale de Egipto, nunca más se vuelve a tener una relación entre esclavitud y pueblo judío. Uy, No sé si me explico. Sí, es una pregunta difícil. Magda, tú estuviste en la clase que hicimos de Purim, ¿te acuerdas? Sí, pero Vale. no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo qué hablamos, pero estuve. Pero en la clase que hicimos de Purim, habíamos mencionado que en Purim no se dice la bendición del Alel, ¿sí? No se cantan los cánticos de alabanza, y los sabios explican, entre otras cosas, porque no somos realmente libres. Porque a pesar de habernos salvado de las órdenes de Amán, de los dictámenes de Amán, seguimos siendo esclavos de Ahasveros. O sea, seguimos siendo esclavos del poder terrenal externo del gobierno de turno. Entonces, allá donde esté el pueblo, allá habrá esclavitud. ¿Perdón? Siempre fuera de Israel. Que si entonces significa que allá donde esté el pueblo judío habrá esclavitud, siempre fuera de Eretz Israel. Si nosotros lleváramos, bien Magda, si nosotros lleváramos ese pensamiento a extremo, deberíamos decir lo que tú acabas de decir. No, es una pregunta, no afirmo. No, es una pregunta válida, es una pregunta, pero es una conclusión lógica de lo que acabamos de decir. O sea, si nosotros seguimos la línea de razonamiento que nos plantean los jajamim, que nos plantean los sabios del Talmud, en ese pasaje en relación a Purim que vimos la otra vez, deberíamos de concluir eso, que la única posibilidad de libertad entonces es dentro del territorio de Israel, ¿sí? Cuando no hay un gobierno extranjero. Signo de pregunta que nos daría para hablar 3-4 horas más, ¿no es cierto? Porque la pregunta es ¿qué es un gobierno extranjero, etcétera, etcétera? No vamos a entrar ahora. Hay muchas derivadas. Pero es una buena acotación. Lo que sí creo que es importante desde el punto de vista del pensamiento es entender que en tanto estamos supeditados a el poder de otros, ¿sí? No somos del todo libres. No sé si somos esclavos, pero no somos del todo libres y deberíamos de poder hacer un trabajo para liberarnos de eso. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ok, vamos, ¿se animan a avanzar un pasito más? ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros avanzamos un chiquitín más con estos conceptos de tradición, perdón. Sí. Sí, pero de todas formas, la libertad propia siempre termina cuando empieza la libertad ajena, ¿no? Sí, pero eso tiene más que ver con un tema de cómo se maneja la libertad en los términos sociales, mientras que lo que nosotros estamos tratando de entender es un poco a nivel conceptual y filosófico, qué es lo que implica, ¿sí? el dejar de depender
Piensen ustedes, a ver, lo voy a tratar de llevar para otro lado. Piensen que cuando nosotros hablamos de la salida de Egipto y de la entrada a la tierra de Israel, estamos hablando de la salida de un pueblo que sale de la esclavitud y que sale de una sociedad politeísta, pagana, ¿ok? Para integrarse a una visión monoteísta. Si bien la visión monoteísta es anterior, porque Abraham, ¿sí?, ya es el primer monoteísta, no podemos, estaríamos idealizando si diríamos que todo el pueblo de esclavos, todos son hebreos observantes, ¿ok? Y todos tienen claro que no tienen que ser paganos y que no tienen que hacer sacrificios a otros dioses, etcétera, etcétera. En ese sentido, también hablamos de liberación, porque el politeísmo, las creencias en dioses paganos, implica también la dependencia de dioses materiales. O sea, yo creo en esta estatuilla que representa el poder, ¿sí?, de la luna, o que representa, lo estoy haciendo muy simple, ¿sí?, pero para que entendamos de qué hablamos, o sea, las fuerzas de la naturaleza están divididas y estoy adorando a cada una de ellas por separado. Mientras que viene la propuesta monoteísta de decirnos, no, estamos hablando de una única y sola visión. Poder hacer ese salto es un salto importante desde el punto de vista conceptual. ¿Ok? Avanzamos un cachitín más, si se animan, ¿ok? Sí. Algo más, interesante también que va a pasar en el desierto, sobre todo en este periodo de Bemidbar, es que el pueblo va a hacer un pasaje de una mirada negativa a una mirada positiva, cosa que tardó mucho tiempo. ¿Se acuerdan de la historia de los espías? Que en realidad no eran espías, sino que eran exploradores. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿por qué eran exploradores? Eso no me acuerdo. Los meraglim, ¿sí?, son enviados por Moshe. Meraglim en hebreo, exploradores. Hoy en hebreo moderno se traduce como espías, pero son enviados por Moshe a explorar la tierra, a conocerla, a ver qué es lo que hay en ella, ¿no es cierto?, para poder conquistarla. Regresan y son 12, si se acuerdan de la historia, y hay 10 que dicen que no vamos a poder conquistar la tierra porque hay allí gigantes, hombres muy poderosos, ciudades amuralladas, ¿ok? Y que nosotros nos vemos a sus ojos como insectos, esa es la terminología que utilizan, y por lo tanto, de alguna manera, echan por tierra los ánimos del pueblo. Y solo va a haber 2, que van a ser Yoshua y Caleb Ben Yefuné, que van a decir, no, nosotros sí podemos con ello. ¿Ok? Ahora, esto que hay aquí, que hay 2 miradas sobre una misma cosa, está muy presente en el libro de Bemidbar, en este pasaje al desierto. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan al principio, ¿qué es lo primero que hacen los Yehudim cuando salen de Egipto? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Qué hacen los judíos cuando salen de algún lugar? Lo primero que hacen, quejarse. ¿Sí? Luis se ríe. El jabón no está bueno, el shampoo, la toalla. No les tengo que contar qué pasa cuando salen de viaje un grupo. La verdad que no. Ok, entonces imagínense un grupo de 600.000 personas. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay es queja. ¿Sí? Ahora, por un lado es una queja humana totalmente comprensible. Después de todo, se están llevando al desierto. O sea, ¿a quién se le ocurre que personas que están atravesando el desierto con sus familias, con sus hijos, con sus mujeres, con sus ancianos, estén lo más tranquilos, ¿sí? Y digan, ok, ahora me voy a confiar en que Dios, ¿sí?, me va a tener? Diana, ¿hiciste señas? También hay un temor a lo desconocido, hacia dónde iban. Exacto.
no solo lo desconocido, sino que el desierto es tal vez el lugar de mayor desorientación del hombre. Porque cuando nosotros estamos, yo qué sé, en un bosque o en otro entorno natural, de alguna manera podemos, no sé, hacer marcas, ubicarnos. El desierto, en ese sentido... La idea de la nada. Exacto. Es como una cosa de... No solo el desierto se mueve, vieron que las arenas cambian de lugar y es una soledad absoluta. Y ahí quieren que yo esté ahora confiado en que alguien se va a ocupar de mí. O sea, la queja parece ser bastante lógica. Y se quejan porque no tienen agua, y entonces Moshe golpea la roca, y se quejan porque no tiene comida, y entonces Dios le va a dar las codornices, y se quejan, y se quejan, y se quejan. Hacia el final del recorrido del desierto, cuando después de la muerte de Aarón, el hermano de Moshe, y después de la muerte de Miriam, va a ser la primera vez que escuchamos que los Yehudim agradecen. ¿Sí? Y ahí aparece, si quieren lo podemos revisar, en el capítulo 21, después si quieren anoten, lo pueden ver, en el capítulo 21, en el versículo 17, aparece algo que es el cántico al ver, el cántico al aljibe. Así como habíamos tenido el cántico al mar, cuando los judíos cruzaron el mar, ¿sí? Shirat Hayam, aparece aquí un cántico de agradecimiento al aljibe o al agua que los acompaña en el desierto. O sea, nos tardó casi 40 años darnos cuenta, ¿sí? Que había algo que había que agradecer, que no es una cosa natural que así sea. Ahora, este pasaje de la posibilidad de pasar de lo pesimista a lo optimista, del reclamo al agradecimiento, es también un pasaje importante desde el punto de vista emocional, que también tiene que ver con la libertad, ¿sí? O sea, que también tiene que ver con la posibilidad de concebirme a mí mismo como persona. Entonces, si soy un ser humano, puedo tener los dos aspectos. O sea, hay aspectos de los cuales me voy a quejar, pero hay aspectos de los cuales soy consciente que tengo que agradecer. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Fruma, Sí. quieres decir algo, ¿no? Quiero preguntarte otra vez, ¿qué capítulo es? ¿El 21? Es el capítulo 21 de Bemidbar, versículos del 17 al 20. Oye, de Bermikvah. Bemidbar o números en inglés o en español. Ah, okay. ¿Vale? Vale. Del 17 al 20. ¿Ok? Ahora, aquí hay alguna otra cosa que tenemos que preguntarnos y vamos a hacerlo así. ¿Por qué Dios decide hacer esto en el desierto? Lo podría haber hecho en cualquier otro lado, ¿no? O sea, el hecho de que Dios decida entregar la Torá en el desierto y hacernos este pasaje por el desierto, si yo les pregunto a ustedes es, ¿por qué? O sea, si lo pensamos con mente infantil, ¿no? O sea, Dios puede hacer lo que quiere. Podría habernos llevado por otro lado. ¿Por qué nos lleva por ahí? ¿Vale? Ese sería un poco el juego. ¿Sí, Fruma? Es el juego de tienes que sufrir para darte cuenta la importancia de todo lo que te estoy dando. Ok. Necesitas carencia. ¿Y tú que estás en esto de la psicología, piensas que es verdad? Sí. ¿Que la persona tiene que sufrir para después darse cuenta de lo que tenía? Sí. ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? Pues si no pasas de nivel. Ok. Ok, entonces... conciencia. Solamente entonces, sufriendo que... una posibilidad es, hace falta ese pasaje por ese lugar tan inhóspito para, ¿sí? Crear. Para poder
tomar conciencia de lo que se nos está dando. Una posibilidad. ¿Alguien se anima con otra cosa? Yo tomo lo que... Sí, Alicia. Tomo lo que dijo, no me acuerdo el nombre. Fruma. Lo que dijiste recién, la psicóloga. Sí, Fruma. Fruma, de que uno cuando pierde, sí, el valor del objeto que perdió, o de la situación que perdió. Sí, cuando la pierde, se da cuenta su valor, o necesita perderla para darse cuenta su valor. Y para mí el desierto significa un camino de fe, porque solamente la fe, si vos tenés suficiente fe, podés llegar a recibir a la tierra prometida, porque no hay nada que indique concretamente que vas a llegar, y es mandarte sin tener ninguna prueba de que vas a llegar. Es solamente la fe que puede llevar a través del desierto. Bien, ok, ¿quién más? Acá ya. A mí me parece, me parece dos. Vicky, espera que hay alguien antes. Sí. Ok. Pienso que la prueba del desierto fue una demostración del poder de Dios. De donde no había nada, Él creó y fundó un pueblo. Él dio una ley, una norma de conducta. De donde la muerte reinaba, reinó un pueblo, reinó la vida. Pienso que fue... Ok. Tantas cosas, pero bueno, básicamente pienso que una vida es eso. Si sigo lo tuyo, permíteme entonces reforzar que tú lo que planteas tiene que ver también con una contraposición entre la muerte y la vida, ¿sí? Sí. Que también es importante, entonces yo lo rescato como un agregado más a lo que ya dijimos, ¿no es cierto? O sea, tenemos un ámbito totalmente inhóspito comparado con la muerte. Obviamente los profetas llaman al desierto Eretz Salmavet, la tierra de la muerte, ¿sí? Entonces, en ese lugar de muerte, dice Juan, ¿no? Aquí aparece no solo la vida, sino que un pueblo entero se gesta. Volvemos al útero. Sí, Vicky. A mí me parece que, no sé si coincido con esto del castigo o de la pérdida para valorar lo que uno tiene, especialmente porque del lugar donde salimos realmente no había nada para valorar de lo que teníamos. Pues en realidad el tránsito por el desierto fue el tránsito desde la esclavitud a la incógnita. No es que estábamos perdiendo algo para poder valorar lo que se supone que teníamos, porque no era un lugar bueno. Me parece más que el desierto es como muy, muy coincidente con el título de la clase, que es la transición, y como todo proceso necesita una transición, necesita un espacio de práctica, de atravesar, de prueba, de error, para poder llegar a un destino. Y muchas veces se dice que es más importante a veces el proceso y el camino que el destino en sí mismo. Así es. Todas las pruebas y todos los desafíos de constituirse en pueblo, de recibir la ley, de aceptar la ley y de no aceptarla, porque es parte del conflicto que se generaba, es lo que nos constituye en pueblo habilitado para después entrar a la tierra prometida. Bien. ¿No? Es más como un pasaje de iniciación. Sí, enseguida vamos a volver a esto del pasaje de iniciación. Vamos a escuchar a Luli. Sí. Luli. Que para mí el desierto yo lo asocio con este concepto del útero como es el espacio de la aislación. Ok. Donde no, claro, de aislamiento, que no, es el lugar donde se gesta el uno, digamos, la unión y la unicidad del pueblo sin estar en contacto con nada más. Ok. Entonces tenemos aquí, fíjense qué interesante, porque en realidad tenemos visiones que son contradictorias, pero que también podrían complementarse, ¿no? La visión